Iba caminando a casa después de mi turno de camarera cuando vi un cuerpo tirado en el callejón oscuro. Cuando me acerqué, mi corazón se detuvo. Era mi marido, el policía en quien todos confiaban. Su mano ensangrentada agarró la mía y susurró palabras que aún me atormentan. A nuestra hija vendrán después por ella. Fue entonces cuando comenzó mi verdadera pesadilla. Lo que estoy a punto de contarte suena como una película, pero cada palabra es cierta. Antes de revelar cómo una simple camarera de restaurante desmanteló a las personas más peligrosas de la ciudad, pulsa el botón de suscripción. Esta historia tiene más giros argumentales de los que puedas imaginar, y necesitas escucharlos todos. Ahora, permítame llevarlos de vuelta a aquella noche horrible en la que todo mi mundo se derrumbó. Me llamo Aurora y hace 6 meses no era nadie especial. Solo una camarera más con uniforme blanco sirviendo filetes caros a gente rica en el restaurante Golden Spoon. El restaurante más elegante de la ciudad. Me duelen los pies todas las noches. Mis manos olían a ajo y vino. Pero sonreí a pesar de todo porque tenía una familia que alimentar. Mi esposo Jaque era detective de policía. Y teníamos una preciosa hija de 6 años llamada Sofie, con el pelo castaño rizado y la sonrisa más brillante que jamás hayas visto. Pero nuestra vida no era perfecta. Ni de lejos. La madre de Jaque, Ellen, vivía con nosotros en nuestro pequeño apartamento. Ella se aseguraba de que yo supiera todos los días que no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Una camarera, decía con una expresión de disgusto en el rostro, como si la palabra le supiera amarga en la boca. Mi hijo podría haberse casado con una abogada, una médica, alguien con clase. Pero él te eligió a ti. Me veía llegar a casa exhausta, con mi uniforme blanco manchado de salsa y sudor, y negaba con la cabeza como si yo fuera la mayor decepción de su vida. Lo peor de todo es que Jaque nunca me defendió. Simplemente apartaba la mirada, incómodo, y cambiaba de tema. Durante el último año se había vuelto distante, llegando tarde a casa. Llamadas telefónicas secretas en las que salía y hablaba en susurros. A veces lo pillaba mirando al vacío. Tenía una expresión de preocupación en el rostro, como si cargara con el peso del mundo. Pensé que tal vez estaba teniendo una aventura. Dios mío, cómo desearía que solo fuera eso. El dinero siempre escaseaba, lo cual no tenía sentido. Jaque tenía un buen sueldo como detective, pero nosotros apenas podíamos pagar las facturas. Cuando le preguntaba al respecto, se ponía a la defensiva. Yo me encargo, Aurora. Solo confía en mí. Pero la confianza se hacía cada vez más difícil cuando dejó de mirarme a los ojos. Aquella noche de martes a finales de marzo lo cambió todo. Estaba terminando mi turno en el Golden Spoon alrededor de las 11. Mi uniforme blanco estaba salpicado de vino tinto porque en la mesa 7 se emborracharon demasiado y tiraron un vaso. Mi jefe, Carlos, se ofreció a llevarme a casa, pero le dije que no. Siempre dije que no. El restaurante estaba a solo 20 minutos de nuestro apartamento si tomaba el atajo por la zona de almacenes. Me ahorró el billete de autobús, y necesitábamos cada dólar. Las calles estaban vacías y oscuras. Las farolas parpadeaban como si fueran a apagarse. Me aferré a mi fina chaqueta, deseando haberme puesto algo más abrigado. Fue entonces cuando lo vi, un hombre tirado en el suelo cerca de la entrada del callejón. Mi primer instinto fue seguir caminando. En esta ciudad, aprendes a no involucrarte. Pero algo me hizo mirar más de cerca. La postura de su cuerpo, el color de su chaqueta. Mi corazón se detuvo. Corrí. Mis zapatillas gastadas resonaban contra el pavimento mojado mientras corría hacia él. No, no, no. Por favor, Dios, no. Repetía una y otra vez. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para verle la cara, casi me fallan las rodillas. Era Jaque, mi marido, el padre de mi hijo, tendido en un charco de sangre que parecía negro bajo la tenue luz de la farola. Le habían disparado 2 veces en el pecho y le habían apuñalado una vez en el costado.
Su placa de policía seguía prendida a su cinturón, brillando en la oscuridad como una especie de broma cruel. Jaque. Me arrodillé a su lado y mi uniforme blanco absorbió inmediatamente su sangre. Me temblaban tanto las manos que apenas podía tocarlo. Jaque. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Quién hizo esto? Sus ojos se abrieron lentamente. Aún seguía vivo, pero a duras penas. La sangre le burbujeó en la comisura de los labios cuando intentó hablar. Me incliné hacia él, y mis lágrimas cayeron sobre su rostro. Aura, susurró con una voz tan débil que tuve que pegar la oreja a sus labios. No llamen a la policía. Ellos hicieron esto. Mis propios compañeros. ¿Qué? Jaque, no. Necesito llamar a una ambulancia. Su mano se alzó de repente y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Escúchame. Unidad de almacenamiento 247. Evidencia. Todo lo que necesitas. Me presionó algo pequeño y metálico contra la palma de la mano. Una llave. No confíes en nadie. Están por todas partes. Jaque, por favor. No entiendo. Sofie, exclamó con un hilo de voz. Y sangre fresca brotó de su boca. Saben dónde vivimos. Vendrán a por ella. Tienes que proteger a nuestra niña. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo. Sofie, nuestra hija, dormía plácidamente en casa con su abuela, completamente ajena a que su padre estaba muriendo en la calle. Lo siento, susurró Jaque, mientras las lágrimas corrían por sus sienes hasta caer sobre su cabello. Te mentí sobre todo. Intentaba protegerlos a ambos, pero fracasé. Lo siento mucho, Aurora. Merecías algo mejor que yo. Deja de hablar así. Sollocé, presionando mis manos contra las heridas de su pecho, intentando detener la hemorragia. Mi uniforme blanco estaba completamente rojo ahora. No te estás muriendo. No dejaré que mueras. Solo resiste. Por favor, solo resiste. Pero se estaba apagando. Podía verlo en sus ojos. Esa luz que lo hacía ser Jaque, mi Jaque, se atenuaba como si alguien bajara la intensidad de una lámpara. Fue entonces cuando lo sentí. La presencia de alguien que nos observaba. Levanté la vista bruscamente y vi movimiento entre las sombras al otro lado de la calle. Una figura de pie allí, observándonos. Un terror como nunca antes había sentido me inundó el cuerpo. Las palabras de Jaque resonaron en mi mente. Vendrán por ella después. Tomé una decisión en esa fracción de segundo que lo cambiaría todo. No podía llamar a la policía. No podía llamar a una ambulancia. Si los propios compañeros de Jaque le habían hecho esto, entonces todos el tipo uniformado era un enemigo potencial. Pero tampoco podía dejarlo. Morir en la calle. Con dedos temblorosos, saqué mi teléfono y llamé a la única persona en la que pensé. Carlos, mi gerente del restaurante. Aurora, ¿qué pasa? Suenas preocupada, Carlos. Necesito ayuda ahora. No puedo explicarlo por teléfono, pero necesito que vengas a la esquina de la Quinta y la Industrial con tu coche. Por favor, es cuestión de vida o muerte. Para su crédito, Carlos no hizo preguntas. Voy para allá. 5 minutos. Esos 5 minutos se sintieron como 5 horas. Presioné las heridas de Jaque. Le hablé, le rogué que se quedara conmigo. La figura en las sombras había desaparecido, pero sabía que seguían vigilándonos de alguna manera. Sentía sus ojos sobre nosotros como insectos que me recorrían la piel. Cuando Carlos llegó, palideció al verlos. «Madre mía, ¿es él? Ayúdame a subirlo a tu coche», dije, con una voz sorprendentemente firme considerando que por dentro me estaba desmoronando. «Tenemos que ir al County Memorial. No al City General. ¿Entiendes? No al hospital del centro». Carlos asintió y juntos ayudamos a Jaque a subir al asiento trasero. Me subí con él, acunando su cabeza en mi regazo, mientras seguía presionando sus heridas. Mientras Carlos conducía a toda velocidad por las calles vacías,
Observé cómo el pecho de Jake se elevaba y descendía con respiraciones superficiales. Cada una podría ser la última. Quédate conmigo, susurré, acariciándole el pelo como cuando tenía pesadillas. Quédate conmigo, cariño. Sophie te necesita. Te necesito. No te atrevas a dejarnos. En el County Memorial, mentí descaradamente. Les dije a los médicos que había sido un asalto al azar, que no vimos quién lo hizo, que no queríamos que interviniera la policía porque teníamos miedo. Los médicos sospecharon, pero tenían preocupaciones mayores, como el hecho de que mi esposo estuviera ensangrentado en la camilla de urgencias. Estuve 6 horas parada frente a las puertas del quirófano, aún con mi uniforme blanco empapado de sangre, apretando esa pequeña llave con tanta fuerza que me dejó marcas en la palma de la mano. Carlos se quedó conmigo todo el tiempo, trayéndome un café horrible del hospital y sin hacerme las 1000 preguntas que sabía que quería hacerme. Finalmente, salió una cirujana, con la bata salpicada de la sangre de Jake. Está vivo, dijo, y casi me desmayo del alivio. Pero está en coma. Las próximas 72 horas son críticas. Ha perdido mucha sangre y tiene daños orgánicos importantes. Incluso si sobrevive, no sabemos qué tipo de función cerebral tendrá. ¿Puedo verlo pronto? Lo estamos trasladando a UCI. Pero, señora Hayes, tengo que ser sincero con usted. Por las heridas que sufrió, esto no fue un simple asalto. Alguien quería matarlo. Tiene que llamar a la policía. Lo haré. Mentí. Solo necesito verlo primero. Amanecía cuando finalmente salí del hospital. Le pedí a Carlos que me dejara a 2 cuadras de mi edificio. Necesitaba pensar, necesitaba entender lo que estaba pasando antes de volver a entrar en ese apartamento y enfrentar las preguntas de Ellen. Las palabras de Jake resonaban en mi mente. Almacén 247, pruebas, todo lo que necesitan. La llave en mi bolsillo pesaba 1 tonelada. Pero primero, tenía que ver cómo estaba Sophie. Cuando entré por la puerta de nuestro apartamento, Ellen me esperaba en la sala, aún en bata, con los brazos cruzados. En el momento en que vio mi uniforme ensangrentado, su rostro pasó de la ira al horror y luego a la furia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde está mi hijo?, exigió. ¿Dónde está Jake? ¿Qué has hecho? Está en el hospital. Él era. Finalmente lo hiciste. La voz de Ellen era estridente, lo suficientemente fuerte como para despertar a los vecinos. Lo destruiste. Sabía que lo harías. Una mujer como usted, sin educación ni clase, arrastrando a mi hijo a su nivel. ¿Qué le hiciste? Yo no hice nada. Le grité de vuelta, demasiado exhausta y traumatizada para lidiar con su veneno. Fue atacado, herido de bala y apuñalado. Lo encontré y le salvé la vida, lo cual es más que un mentiroso. Dio un paso más cerca, con el rostro desfigurado por la rabia. Conozco chicas como tú, cazafortunas. Probablemente fuiste tú quien le tendió una trampa, ¿verdad? Probablemente trabajaba con delincuentes para robarle y algo salió mal. Eso es una locura. Amo a Jake. Jamás amaría. Su risa fue cruel y fría. Te encanta su sueldo. Te encanta tener un marido respetado que te haga parecer legítima. Bueno, ya he tenido suficiente. Si mi hijo no sobrevive a esto, me llevo a Sophie. Un juez me la dará a mí antes que a una camarera con las manos manchadas de sangre. Literalmente. Bajé la mirada hacia mi uniforme blanco arruinado. La sangre seca de Jake la hacía rígida y marrón. Por un momento, no pude respirar. La idea de perder a Jake y a Sophie era más de lo que podía soportar. ¿Dónde está Sophie?, pregunté en voz baja, peligrosamente. Durmiendo. Al menos a uno de nosotros le importa no despertarla con todo este drama. Aparté a Ellen de un empujón y me dirigí a la pequeña habitación de Sophie. Estaba acurrucada bajo su manta rosa, con su conejo de peluche favorito metido bajo la barbilla. Tan inocente, tan perfecta, tan ajena a que todo su mundo se estaba derrumbando.
Le di un suave beso en la frente, aspirando ese dulce olor infantil a champú y sueños. Mamá te quiere, susurré. Voy a protegerte. Pase lo que pase, no podía dormir, no podía comer. Lo único en lo que podía pensar era en esa llave y esos números. Trastero 247. Jaque arriesgó sus últimos momentos de conciencia para contármelo. Fuera lo que fuese, era lo suficientemente importante como para morir por ello. Esperé hasta que Ellen se fue a su habitación y luego me escabullí silenciosamente. Me dije a mí misma que Sophie estaba a salvo por ahora. Quien atacó a Jaque pensó que estaba muerto o agonizando. Todavía no sabían nada de la llave ni del trastero. Tenía poco tiempo. El almacén estaba en el polígono industrial, uno de esos sitios con puertas de garaje naranjas y cerraduras de combinación. La unidad 247 estaba en la esquina trasera, lejos de las cámaras. Usé la llave con manos temblorosas, y la puerta se abrió con un chirrido oxidado. Dentro había 3 cajas de cartón y una pequeña caja fuerte. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrí la primera caja. Archivos. Cientos de archivos. Informes policiales, pero no oficiales. Eran copias que Jaque había hecho, anotadas a mano, con nombres rodeados con círculos, fechas resaltadas y patrones que emergían. La segunda caja contenía fotografías de escenas del crimen, pero también fotos de vigilancia. Agentes de policía reuniéndose con hombres de trajes caros, agentes cargando bolsas en coches indistintivos, agentes en restaurantes, almacenes y muelles. Una foto me heló la sangre. Fue tomada en el restaurante Golden Spoon. Mi restaurante. Y allí, sentado en la mesa número 12, estaba un capitán de policía estrechando la mano de un hombre que reconocí, el señor Peterson, uno de nuestros clientes habituales. Siempre educado, siempre dejaba una propina del 25%, siempre llevaba relojes caros. La tercera caja estaba llena de dinero en efectivo, fajos y fajos de billetes de $100 sujetos con gomas elásticas. Allí debía haber unos $50,000, quizá más. Me temblaban las manos al extender la mano hacia la caja fuerte. Probé con la fecha de cumpleaños de Jaque como combinación. Nada. Nuestro aniversario de boda. Nada. Entonces, desesperada, probé con el cumpleaños de Sophie. Se abrió haciendo clic. Dentro había memorias USB, más fotografías y un diario escrito a mano. El diario de Jaque. Lo abrí por una página al azar y empecé a leer. 3 de marzo. El capitán Morris sospecha que estoy cerca de resolver el caso. No puedo confiar en nadie en la comisaría excepto en ella. La corrupción es más profunda de lo que pensaba. No solo aceptan sobornos. Están traficando activamente con drogas. Utilizar recursos policiales para el transporte, utilizar depósitos de pruebas para el almacenamiento, utilizar sus placas para eliminar la competencia. Peterson es el responsable. Es dueño de media ciudad, incluyendo políticos y jueces. Si hago pública mi denuncia ahora sin pruebas concretas, acabaré muerto y el caso morirá conmigo. Tengo que ser inteligente. Tengo que proteger a Aurora y a Sophie. Nunca lo sabrán hasta que termine. Si algo me sucede, ruego que Aurora sea lo suficientemente inteligente como para encontrar esto. Es más fuerte de lo que cree. Las lágrimas me nublaron la vista mientras leía página tras página. Jaque no había tenido una aventura. No había sido un policía corrupto. Había sido un héroe, infiltrándose tan profundamente que ni siquiera yo lo sabía. Fingía ser corrupto para reunir pruebas, se reunía con delincuentes, aceptaba dinero para mantener su tapadera, todo ello mientras lo documentaba todo en secreto. El dinero en las cajas, pruebas de redadas que Jaque ocultaba para reforzar su caso. Cada dólar fue rastreado y fotografiado. Y pasé un año dudando de él, resintiéndolo, pensando que nos estaba abandonando. Ahora sollozaba, aferrada a su diario contra mi pecho. Lo siento, susurré para mí misma. Lo siento mucho, Jaque. Debí haber confiado en ti.
Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me impulsó a hacerlo. Hola. Respiración. Respiración agitada al otro lado. Luego, una voz distorsionada electrónicamente. Tienes algo que nos pertenece. Mi sangre se heló. Sabemos que fuiste al trastero. Sabemos que usted tiene los archivos. Esto es lo que va a pasar. Mañana por la noche, a medianoche, llevarás todo a la antigua fábrica de Riverside. Ven solo. Si no lo haces, o si involucras a la policía, tu hija desaparecerá. ¿Entender? ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Presenten las pruebas. Todo. O Sofía se queda huérfana. Tienes 24 horas. La línea se cortó. Me quedé paralizada, con el teléfono aún pegado a la oreja. Sabían de la existencia del trastero. Sabían de Sofie. Nos estaban vigilando. Probablemente nos habían estado observando todo el tiempo. Pero, ¿cómo lo supieron tan rápido? Solo llevaba 30 minutos en el trastero. A menos que alguien de mi casa se lo dijera. La idea me golpeó como un puñetazo físico. Ellen, la madre de Jake, la mujer que había estado viviendo con nosotros durante 2 años, que siempre hacía preguntas, que siempre parecía saberlo todo, que se encargaba del correo de Jake, contestaba su teléfono cuando él no estaba en casa, tenía acceso a todo. No podía ser un número. Ella era su madre. Ella lo amaba, pero también amaba el dinero. Y Jake no paraba de hablar de la desaparición de fondos para pruebas. Pequeñas cantidades, cantidades que pasarían desapercibidas a menos que se llevara un control exhaustivo de todo. Tenía que volver a casa. Tuve que ir a ver cómo estaba Sofie. Tenía que asegurarme de que estuviera a salvo. Conduje como un loco, saltándome semáforos en rojo y sin respetar los límites de velocidad. Cuando entré de golpe en el apartamento, Ellen estaba en la cocina preparando té como si fuera cualquier mañana normal. ¿Dónde está Sofie? Lo exigí, aún dormido. ¿Por qué te comportas de forma tan extraña? Corrí a la habitación de Sofie. Estaba vacía. Su cama estaba hecha. Su conejo había desaparecido. Ella no estaba allí. ¿Dónde está ella? Grité, corriendo de vuelta a la cocina y agarrando a Ellen por su bata de baño. ¿Dónde está mi hija? Ellen sonrió. Sonreí de verdad. Frío y cruel. En algún lugar seguro. Siempre y cuando hagas lo que te digan. La traición fue como un cuchillo que se clavaba en mis entrañas. ¿Tú? Siempre fuiste tú. Usted les ayudó a secuestrar a su propia nieta. Ese dinero que Jake estaba acaparando, debería haber sido nuestro. Él era mi hijo. Ese dinero pertenecía a nuestra familia, pero él iba a devolverlo todo como si fuera un Boy Scout. ¿Tirar millones para qué? ¿Justicia? Escupió la palabra como si fuera veneno. Trabajé con estos hombres durante meses, proporcionándoles información. Me prometieron un recorte. Un corte de verdad. Suficiente para vivir la vida que merezco. Tienes 6 años. Yo lloraba, la sacudía. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia nieta? Estará bien si cooperas. Tráiganles las pruebas. La dejarán ir. Todos ganan excepto Jake, que se está muriendo en un hospital por tu culpa. El rostro de Ellen se endureció. Mi hijo fue un estúpido, jugando a ser un héroe, dejándose matar sin motivo alguno. Pero tú puedes ser inteligente. Dales lo que quieren. Que vuelva Sofie. Todos podemos seguir adelante. Quería hacerle daño. Dios, cuántas ganas tenía de hacerle daño. Pero la vida de Sofie dependía de que yo mantuviera la calma y actuara con sensatez. Bien, dije, soltándola. Les llevaré las pruebas. Buena chica. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Me fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y me desplomé contra ella. Mi niña estaba ahí fuera, asustada, sola, preguntándose por qué mamá no venía a buscarla. La imagen de su carita, esos ojos llenos de confianza, casi me destrozó. Pero no pude quebrarme. Ahora no.
Jake había dicho que solo confiaba en una persona. Capitán Morris. Tenía que encontrarla. Primero volví al hospital. Jake estaba en la UCI, conectado a máquinas que emitían pitidos y zumbidos para mantenerlo con vida. Me senté a su lado y tomé su mano fría entre las mías. Necesito que despiertes, susurré. Sophie te necesita. Se la llevaron. Jake, tu madre. Dios mío, hasta tu propia madre les ayudó. No sé qué hacer. Por favor, despierta y dime qué tengo que hacer. Por un instante, no sucedió nada. Entonces, de forma increíblemente repentina, los ojos de Jake parpadearon. Sus dedos se crisparon entre los míos. Movió la boca, intentando formar palabras. Jake. Me incliné más hacia adelante. ¿Puedes oírme, Morris? Exhaló. Una sola palabra. Entonces volvió a cerrar los ojos, y el pitido constante del monitor cardíaco confirmó que seguía vivo, que seguía luchando. Capitán Morris. Tenía que encontrar al Capitán Morris. Salí del hospital y fui directamente a la comisaría. Fue como entrar en la boca del lobo. Cualquiera de estos policías podría ser corrupto. Cualquiera de ellos podría estar trabajando para Peterson. Pero no. Tenía otra opción. En la recepción pregunté por el Capitán Morris. El sargento de guardia me miró de arriba abajo, observando mi aspecto desaliñado y la sangre seca que aún permanecía en mi ropa. Ella está en una reunión. Tendrá que esperar. Esperé una hora que se sintió como un año. Finalmente, una mujer afroamericana alta, vestida con uniforme de capitana de policía, salió de un pasillo. Tenía canas en su pelo muy corto, ojos penetrantes que no pasaban nada por alto y el porte de alguien que había visto todo tipo de maldad que la humanidad podía ofrecer. Capitán Morris. Me levanté rápidamente. Necesito hablar contigo. Se trata de Jake Hayes. Su expresión vaciló solo un instante, luego se volvió cuidadosamente neutral. Sígueme. Me condujo a una pequeña sala de interrogatorios, privada y tranquila. Cerró la puerta y me hizo un gesto para que me sentara. Sé quién eres, dijo antes de que yo pudiera hablar. Eres Aurora, la esposa de Jake. Me enteré de lo del hospital. La versión oficial es que fue un asalto, pero sé que no es cierto. Jake dijo que confiara en ti. Él dijo, eres el único. El capitán Morris se sentó frente a mí. Jake Hayes fue uno de mis mejores detectives. Hace 18 meses, vino a verme con pruebas de corrupción en el departamento. Iniciamos una operación encubierta no oficial. Jake fue profundo. Tan profundamente involucrado que nadie más en la fuerza sabía lo que realmente estaba haciendo. Para todos los demás, incluida tu suegra, parecía estar investigando el narcotráfico, pero en realidad estaba investigando a sus propios colegas. Le dispararon. Intentaron matarlo. Y ahora tienen a mi hija. Los ojos de Morris se endurecieron. Explicar. Le conté todo. El trastero, las pruebas, la traición de Ellen, la llamada telefónica, el secuestro. Cuando terminé, me temblaba la voz, pero mi resolución era de acero. Tenemos 24 horas, dije. Quieren las pruebas a cambio de Sophie. Pero sé que de todas formas nos matarán a los dos. No nos dejan vivir. No después de lo que Jake documentó. Tienes razón, dijo Morris con gravedad. Peterson no deja cabos sueltos. Él tomará las pruebas, las destruirá y os eliminará a ti y a Sophie. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo salvar a mi hija? Morris se inclinó hacia adelante. Te usamos como cebo. Preparamos una trampa. Vas a la reunión con un micrófono oculto y mi equipo táctico ya está en posición. Los sorprendemos infraganti, rescatamos a Sophie y ponemos fin a esto. Y si algo sale mal, si encuentran el cable, si la matan antes de que tu equipo pueda moverse, ese es el riesgo. Pero es la única obra que tenemos. Me quedé allí sentada pensando en mi dulce hijita, pensando en Jake luchando por su vida en esa cama de hospital.
Pienso en todas las familias destruidas por estos policías corruptos y su red de narcotráfico. Hay otra manera, dije lentamente. Una forma más segura. Pero no te va a gustar. Te escucho. Les proporciono pruebas falsas. Copias que parecen reales pero no valen nada. Escondo la evidencia real en algún lugar donde nunca la encontrarán. Entonces yo mismo mataré a Peterson. Morris arqueó las cejas. Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de proteger a mi hijo. Estos hombres me lo quitaron todo. Jake apenas sobrevive. Sophie está aterrorizada en algún lugar. Asesinaron personas, destruyeron familias, corrompieron todo un departamento de policía. ¿Y me estás diciendo que el sistema se encargará de ello? Me reí con amargura. El sistema está corrupto. Es probable que la mitad de los jueces estén en la nómina de Peterson. Aurora, entiendo que estés asustada y enojada. Pero no lo entiendes. Soy camarera, una don nadie. Estos hombres piensan que soy débil. Creo que simplemente entregaré las pruebas y rogaré que me devuelvan a mi hija. Me están subestimando, y esa es la única ventaja que tengo. Morris me estudió durante un largo rato. ¿Qué es exactamente lo que propone? Durante la siguiente hora, elaboramos un plan. Era arriesgado, tal vez incluso suicida, pero era la mejor oportunidad que teníamos. Morris me ayudaría a crear copias falsas de los documentos más importantes. Escanearíamos todo, lo guardaríamos en servidores seguros, enviaríamos copias al FBI, al fiscal general del estado y a 3 medios de comunicación diferentes con instrucciones para que publicaran la noticia si algo me sucedía a mí o a Sophie. Luego iría a la reunión con la evidencia falsa y un arma. No puedo autorizar esto oficialmente. Morris advirtió. Si matas a Peterson, incluso en defensa propia, podrías enfrentarte a cargos. No me importa. Solo quiero que me devuelvan a mi hija. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Regresé al apartamento y actué con normalidad delante de Ellen, fingiendo que iba a cooperar. Me observó con esos ojos calculadores, probablemente ya gastando mentalmente su parte del dinero manchado de sangre. Esa noche no pude dormir. No dejaba de mirar la cama vacía de Sophie, recordando el sonido de su risa, la forma en que corría hacia mí después de la escuela y me rodeaba la cintura con sus bracitos. Mamá, ¿adivina qué aprendí hoy? Grabé un mensaje de video con mi teléfono por si acaso. Sophie, cariño, si estás viendo esto, significa que mamá no pudo volver contigo. Quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por ti. Eres lo mejor que nos ha pasado a papá y a mí. Te queremos más de lo que jamás podrás imaginar. Sé fuerte, mi niña. Sé valiente. Y recuerda, la gente mala no gana para siempre. La gente buena, la gente común como mamá, luchamos. Te quiero hasta la luna y más allá. La medianoche llegó demasiado pronto. La antigua fábrica de Riverside era precisamente el tipo de lugar donde ocurrían cosas malas. Ventanas rotas, paredes cubiertas de grafitis, olor a óxido y descomposición. Llegué en el coche de Jake, con las cajas de pruebas falsas en el maletero y su arma de servicio metida en la parte trasera de mis vaqueros. Nunca antes había disparado un arma, excepto cuando Jake me llevó al campo de tiro una vez, pero la desesperación te hace aprender rápido. La planta principal de la fábrica estaba vacía, salvo por las sombras y la luz de la luna que se filtraban por los agujeros del techo. Mis pasos resonaron sobre el hormigón. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, listo para correr, luchar o morir. Señora Hayes. La voz surgió de la oscuridad. Me alegra mucho que hayas podido venir. El señor Peterson salió a la luz, y verlo fuera de contexto fue surrealista. Seguía llevando un traje caro, y aún conservaba esa sonrisa amable que había cautivado a tantos clientes del restaurante. Pero ahora podía ver al monstruo que se escondía debajo. 2 hombres lo flanqueaban. Profesional de gran tamaño y bien armado. Esto no fue una operación amateur. ¿Dónde está mi hija? Lo exigí. Fuiste directa al grano.
Siempre me gustó eso de ti. Eras una excelente camarera, ya sabes, atenta, profesional. Es una pena que las cosas hayan tenido que terminar así. ¿Dónde está Sofie?, preguntó Peterson con un gesto, y uno de sus hombres habló por la radio. Instantes después, apareció otro hombre, arrastrando a Sofie del brazo. Ella lloraba, aterrorizada. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó de esperanza. Mamá, estoy aquí, cariño. Todo va a estar bien. ¿Trajiste las pruebas?, preguntó Peterson. Está en mi coche. Déjenla ir primero. Peterson se rió. No lo creo. Esto funciona así. Me das todo lo que Jake robó. Cada archivo, cada foto, cada grabación. Verifico que esté todo. Entonces tú y tu hija pueden irse. Olvidan todo lo que vieron y vuelven a su vida tranquila. Todos ganan. ¿Pretendes que crea que nos dejarás irnos así como así? ¿Qué otra opción tienes? Tenía razón, pero no sabía nada de las copias, del FBI, de los sistemas de seguridad. Creía tener el control. Bien, dije. Pero Sofie viene primero, luego te llevo al coche. Peterson lo pensó un momento y asintió. Suelta a la niña. El hombre soltó a Sofie y ella corrió hacia mí, abrazándome por la cintura. La abracé fuerte, sintiendo su corazón latir contra el mío. Cierra los ojos, cariño, susurré. Pase lo que pase, no los sueltes. Muéstrame las pruebas, dijo Peterson. Caminamos juntos hacia el coche, rodeados por sus hombres. Abrí el maletero y le mostré las cajas. Las revisó con atención, comprobando que todo estuviera en orden. Archivos Salazar. Era un trabajo convincente. Morris lo había hecho bien. Esto está bien, dijo Peterson. Pero algo me inquieta, señora Hayes. Está colaborando demasiado. ¿Dónde está la madre desesperada suplicando por su hijo? ¿Dónde está el dolor por la muerte de su esposo? Estoy haciendo lo que me pidió. No, está jugando. Entrecerró los ojos. ¿Dónde está la evidencia real? Esa es la verdadera. Sacó una pistola y apuntó a la cabeza de Sofie. No subestime mi inteligencia. Llevo 15 años al mando de esta ciudad. ¿Cree que una camarera puede ser más lista que yo? ¿Dónde están los originales? El corazón me latía con fuerza. Sofie lloraba de nuevo, pegada a mi costado. Este era el momento. El momento en que todo funcionaría o se derrumbaría. ¿Quiere la verdad?, dije, con voz firme a pesar del terror. La verdad ya está en manos del FBI, del fiscal general del estado, y en 3 periódicos que la publicarán mañana por la mañana si no me presento. Puede matarme a mí y a mi hija ahora mismo, pero ya ha perdido. Jake ganó. Incluso te golpeó mientras te morías. El rostro de Peterson se puso morado de rabia. Estúpido. No lo dejé terminar. Empujé a Sofie detrás de mí y saqué el arma de Jake con un movimiento fluido. La memoria muscular de aquella sesión de entrenamiento se apoderó de mí. Disparé. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Peterson cayó hacia atrás, agarrándose el hombro. Sus hombres levantaron sus armas, pero dudaron. No sabían si estaba fanfarroneando sobre el FBI. Ese momento de duda fue todo lo que necesitábamos. De repente, la fábrica estalló en luces y sonido. Policía, suelten las armas. La capitana Morris y su equipo táctico entraron por todas las puertas. Era un caos hermoso. Los hombres de Peterson estaban rodeados, superados en armamento, confundidos. Soltaron sus armas y se tiraron al suelo. Mantuve mi arma apuntando a Peterson, que sangraba y estaba furioso en el suelo de cemento. Esto es por Jake, dije, y por cada familia que destruiste, Aurora. Morris estaba a mi lado, tomando suavemente el arma de mis manos temblorosas. Se acabó. Lo lograste. Me derrumbé de rodillas y abracé a Sofie. Estás a salvo. Ahora estás a salvo, cariño. Mamá te cuida.
Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, recogida de pruebas y detenciones. Peterson fue trasladado al hospital bajo custodia armada. Sus hombres fueron procesados y fichados. A lo largo de la noche se produjeron más detenciones a medida que se hacía evidente la magnitud total de la corrupción. 15 agentes de policía, 3 jueces y un concejal. Toda la organización de Peterson se desmoronó como un suéter barato. Ellen fue arrestada en nuestro apartamento, aún creyendo que se saldría con la suya. La expresión de su rostro cuando los policías le leyeron sus derechos es algo que nunca olvidaré. Al amanecer, finalmente había terminado. Llevé a Sophie al hospital para que viera a Jake. Seguía en coma, pero los médicos dijeron que sus signos vitales estaban mejorando. Sophie subió con cuidado a la cama junto a él, acurrucándose a su lado como solía hacer cuando era más pequeña. «Papá, despierta», susurró. «Te necesitamos». Mamá fue muy valiente, pero ahora está cansada. «Por favor, despierta». Y tal vez fue una coincidencia, o tal vez fue el poder del amor de un niño. Pero Jake abrió los ojos lentamente, desenfocados al principio, y luego se aclararon al vernos. «Aurora», susurró. «Sofía». Me derrumbé por completo, llorando y riendo al mismo tiempo. «Estás despierto. Estás despierto de verdad. ¿Acaso tú?» Le costaba articular palabras. «¿Lo encontraste? ¿Las pruebas?» «Lo encontré. Los tenemos. Peterson, Ellen, todos. Se acabó, Jake. Lo lograste. Tú salvaste esta ciudad». Las lágrimas rodaban por sus sienes. «Lo lograste. Nos salvaste. Salvaste a Sophie. Lamento mucho no haber podido protegerte. Nos protegimos mutuamente. Eso es lo que hace la familia». Sophie también lloraba. Lágrimas de felicidad. Su manita agarrando los dedos de su padre. «Te quiero, papá. Yo también te quiero, princesa. Los quiero muchísimo a los dos». El médico dijo que Jake necesitaría meses de fisioterapia. Tendría cicatrices, tanto físicas como mentales, por lo que había vivido, pero estaba vivo. Todos estábamos vivos. Y eso fue más de lo que esperaba hace 72 horas. La noticia impactó en los medios como una bomba. Una camarera desmantela una red de corrupción. Una mujer sencilla salva a la ciudad. Los medios de comunicación acamparon frente a nuestro apartamento durante semanas. Concedí una sola entrevista, únicamente una, para asegurarme de que se contara la verdad. Entonces rechacé a todos los demás. No me interesaba la fama. Solo quería recuperar a mi familia. El restaurante me ofreció un ascenso, gerente del Golden Spoon, mejor sueldo, mejor horario, respeto. Acepté, no por el dinero, sino porque había aprendido algo importante durante aquellos días terribles. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado, capaz de cosas que nunca creí posibles, y no iba a volver a ser invisible. Jake finalmente se retiró del cuerpo de policía. Demasiados traumas, demasiadas traiciones. Ya no podía confiar en la placa, y no lo culpaba. Aceptó un trabajo como profesor de justicia penal en el colegio comunitario, enseñando a la próxima generación a ser mejores personas, a superarse. Sophie fue a terapia y, poco a poco, las pesadillas desaparecieron. Es resistente como los niños. Ella aún lo recuerda, pero eso no la define. En cuanto a mí, voy a trabajar todos los días con mi uniforme blanco. Sirvo comida a gente poderosa, y a veces veo en sus ojos la misma codicia y corrupción que vi en los de Peterson. Pero ahora ya no le tengo miedo. Ahora sé que la gente común como yo, gente que solo quiere proteger a sus familias y vivir una vida digna, también tenemos poder. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para usarlo. El capitán Morris viene de visita a veces. Nos hemos hecho amigos, unidos por lo que hemos vivido. Fue ascendida a subdirectora y está trabajando para reformar el departamento desde dentro. Es un trabajo lento, pero está sucediendo.
La semana pasada estuve atendiendo la mesa 12. La misma mesa donde Jake fotografió a Peterson hace tantos meses. Un hombre de negocios se sentó. Traje caro, reloj caro, esa misma sonrisa de superioridad. Pidió el filete más caro y apenas me miró mientras lo hacía. Mientras le traía la comida, lo vi hablando por teléfono en voz baja sobre un envío, intentando mantener el silencio. La vieja Aurora lo habría ignorado. Simplemente habría hecho su trabajo y se habría ido a casa. ¿Nueva Aurora? La nueva Aurora sacó su teléfono y le fotografió. Envié la foto al capitán Morris con un simple mensaje de texto. Tabla 12. Quizás quieras investigar sobre él porque eso es lo que soy ahora. Sigo siendo camarera con uniforme blanco, sigo siendo esposa y madre, sigo siendo una persona común y corriente en muchos sentidos. Pero también soy una mujer que miró al mal a la cara y no pestañeó. Una mujer que aprendió que a veces lo más poderoso que puedes hacer es negarte a apartar la mirada. Los héroes no llevan capa. A veces usamos delantales y llevamos platos calientes. A veces solo intentamos terminar nuestro turno y volver a casa con nuestras familias. Pero cuando llega el momento, cuando todo lo que amamos está amenazado, encontramos una fuerza que nunca supimos que teníamos. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que la investigación de Jake nos enseñó a ambos. El sistema puede corromperse. El poder puede ser objeto de abuso. Pero la gente común, gente como tú y como yo, somos los verdaderos héroes de este mundo. Simplemente tenemos que ser lo suficientemente valientes para actuar. Aurora perdió todo lo que le importaba. Su seguridad, la traición de su suegra, le hirieron más profundamente que cualquier cuchillo, y le arrebataron a su hija de los brazos. Pero obtuvo algo más poderoso de lo que jamás imaginó. El saber que era imparable cuando protegía a quienes amaba. Si esta historia te puso la piel de gallina y te hizo creer en el poder del coraje cotidiano, dale al botón de me gusta y suscríbete para leer más historias increíbles de personas reales con una valentía extraordinaria. Comenta abajo. ¿Podrías hacer lo que hizo Aurora? ¿Arriesgarías todo por tu familia? ¿Qué habrías hecho de forma diferente? Comparte este video con alguien que necesite oír que es más fuerte de lo que cree. Recuerda, los héroes no llevan capas ni insignias. A veces visten uniformes blancos y te sirven la cena, ocultando una fuerza capaz de mover montañas. Hasta la próxima, manténganse valientes, manténganse fuertes y nunca subestimen el poder de una madre.